Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Conversatorio Jurídico, nuestro espacio académico semanal orientado a generar doctrina y razonamiento en el mundo del derecho. En esta ocasión contamos nuevamente con la participación de uno de los más reconocidos profesores en el ámbito del derecho penal en el Ecuador y también en Latinoamérica, por cierto. Esta semana ha recibido un homenaje a través de una actividad académica que ha convocado a juristas de Latinoamérica y también del Ecuador. Me refiero al profesor y querido amigo Alfonso Zambrano Pasquel. Con él vamos a realizar un abordaje sumamente interesante en torno a la teoría del delito en el momento actual y en el COIP. El maestro doctor Alfonso Zambrano Pasquel es profesor de posgrado de varias universidades en el Ecuador, tratadista reconocido por su doctrina, con cerca de 50 libros a su haber, además de un sinnúmero de artículos publicados, respetado su criterio en el ambiente jurídico ecuatoriano y latinoamericano. Para Conversatorio Jurídico es un honor tenerlo nuevamente en nuestro programa, querido maestro y amigo. Sin duda, tu participación contribuye siempre, en todo espacio, a generar doctrina, buena doctrina y razonamiento jurídico. Un abrazo fortísimo, querido Alfonso, a la distancia. Espero que te encuentres muy bien. Muchísimas gracias, Vinicio, por esas palabras generosas de apertura. Sabes que siempre estoy presente cuando estoy convocado, y con más razón por un académico, porque eres un académico. Hablamos en algún momento sobre el tema de la prueba ilícita. En estos días que tú tuviste la bondad de sumarte a ese homenaje, que lo acepté, como yo digo, en vida y con mucho cariño. Habíamos hablado alguna vez sobre el tema de la prueba ilícita, pero en otro momento hablamos sobre el tema de la imputación objetiva, que es uno de los temas centrales hoy en el estudio de la teoría del delito. Justamente estoy revisando un trabajo de Manuel Cancio Meliá, un erudito joven, profesor de la Autónoma de Madrid, fue alumno de Günther Jacob, ya, en el estudio en Bonn, en Alemania. Y ese es un tema central, como el tema de la responsabilidad penal de personas jurídicas, que ya no es que debe ser mirada como una posibilidad. Yo en el 84, en la primera edición de mi manual, era contrario. Hoy digo, es una realidad y ya haremos por lo menos un abordaje en el tiempo posible para decirles, bueno, primero, ya es una realidad. Segundo, hay un gran acervo de la doctrina que es muy importante. Y aquí también hay que recordar, no siempre el plexo normativo de nuestro Código Penal estuvo a tono con lo que ya decían la corriente moderna del derecho penal. Entonces teníamos un desfase entre lo que decía el Código Penal y lo que decía la doctrina, por ejemplo, sobre teoría del delito. Hoy hemos ya avanzado, las reformas fueron buenas, faltarían otras, el COI ha mejorado también, siempre como toda obra humana será perfectible, sin ninguna duda, pero hay mucho material y es interesante que hayas decidido como tema hablar sobre la teoría del delito en el momento actual en referencia al COI, porque eso incluso nos permite hacer algún abordaje, como hemos comentado previamente, sobre el tema de los fines de la pena, incluso por la situación de la carcelaria, lo que está viviendo el Ecuador. Entonces, hay material para la reflexión. Yo siempre digo, estos espacios son para compartir. Y el artículo 28 del Código Orgánico de la Función Judicial tiene un gran mensaje. Dice que para impartir justicia hay que acudir a las fuentes del derecho, a la doctrina y a la jurisprudencia. Y como decía el maestro Zavala Vaquerizo, la buena doctrina, ¿para qué debe servir? Para generar buena jurisprudencia. Entonces, es interesante y por eso acepté con mayor de los afectos, sin duda, compartir esta tertulia ya en un día viernes a una hora que no es tan temprana que digamos, pero siempre a la orden, Vinicio. Usted es el dueño de la cancha en este momento, no hay problema.
Muchísimas gracias. Vamos a hablar en torno a la teoría del delito. Esta poderosa herramienta metodológica que surge de la doctrina y la dogmática penal para categorizar por niveles los elementos del delito. Y a lo largo del tiempo se han dado distintas perspectivas de lo que debemos considerar como teoría del delito. La concepción tripartita en la obra de Leeds y Belling determina una compleja evolución en cuanto a tres elementos esenciales que son la acción típica, antijurídica y culpable. Y nuestro Código Orgánico Integral Penal, en este sentido, determina justamente que la infracción penal es la conducta típica, antijurídica y culpable. ¿Cómo se conecta esta doctrina que acabo de referir, e inclusive estábamos recordando minutos antes de iniciar este conversatorio, las posturas dogmáticas que en el ámbito doctrinario tú planteabas en tu famoso y clásico manual de Derecho Penal en los años 80? ¿Cómo es que se da esta aplicación de la teoría del delito actualmente en el Código Orgánico Integral Penal? Mira, Vinicio, precisamente el manual de Derecho Penal, cuya primera edición es del año 84, hay 4 ediciones en Ecuador, la última la hace la Corporación de Estudios y Publicaciones en el 2016. Hay una publicación en el Perú como Derecho Penal Parte General que hace ARA. Hay una publicación argentina en la editorial Contexto 2015, sí, a raíz del Código Orgánico Integral Penal, que se llama Teoría del Delito y Código Orgánico Integral Penal, la que está en Argentina. Y editorial Ibáñez en este año publicó Los Fundamentos de Derecho Penal y publicó Teoría del Delito. Estas son algunas ediciones y esa propuesta en el manual hace que se desarrolle para mí una importantísima relación académica con ese gran maestro que es Eugenio Raúl Zaffaroni. Raúl, para el año 88 ya teníamos amistades, y que una amistad que data de más de 30 años, y me preguntó, ¿y qué es el manual? Le dije, bueno, el manual está allí, ¿y por qué no se ha vuelto a editar? Yo le dije, me quedé pensando y me dijo, bueno, me decís que lo estás revisando. Le digo, sí, mírame, es difícil revisar lo que uno escribió. Y hace un momento contaba una anécdota. Raúl un día está en Ecuador, está en mi oficina en el centro de la ciudad, y yo saqué el Tratado de Derecho Penal de Raúl. Es el libro empastado en cuero, 5 tomos, el Tratado de Derecho Penal, de la parte general, y Raúl se puso muy sonrojado. Él estaba acompañado de Manuel de Rivacoa y Rivacoa, que había sido el tutor de su tesis en Argentina, lo trajo don Luis Jiménez Azúa, lo trajo de España a Manuel de Rivacoa, le dio la facilidad, y Raúl lo quería muchísimo a don Manolo, como le decía. Entonces yo saqué, le digo, mira Raúl, tengo aquí esto, y saqué el tratado. Raúl me quedó mirando y se puso rojo, y yo no entendía por qué. Digo, y ocurre algo. Me dice, bueno, hay cosas que yo no volvería a escribirme. Vos dejalo el tratado donde está. Tanto así que me olvidé de pedirle que le ponga un copete a una dedicatoria, ¿no? Es uno de los pocos libros de Raúl que no lo tengo dedicado el tratado. Un tratado que yo lo había comprado. Entonces me dijo, mira, vos tu manual tenés que salir. Eso es un clásico, así como está. Es un libro de información, de conocimiento. Y yo guardo una carta, interesante porque Raúl, yo guardo una carta de Raúl que es una carta autógrafa de puño y letra. Cuando tú le escribes a alguien de puño y letra, que yo digo que lo quieres mucho y le tomas el tiempo para no hacerlo en una computadora, sino para escribirlo. Y yo te digo como anécdota, en el año 85, no, 86, le escribo a Raúl porque Rosa del Olmo, yo le pregunto a Rosa, ¿a dónde lo ubico a Raúl Zaffaroni? Me dice Talcahuano 494 y La Valle, en la casa que él vivía antes de la mamá. Y yo le escribo para enviarle mi manual. Y yo le digo, Horacio Catani, que era yo antes cátedra en UBA, estuvo en Quito en el 84. Horacio vio mi manual que yo lo andaba regalando. Bajo el dato lo regalaba al maestro Reyes, a la gente que estaba ahí. Y entonces Horacio Catani me dice, ¿a dónde lo puedo comprar? No, no, yo tengo uno. Yo me llevo uno en la maleta. Le di uno a Horacio y uno para Raúl. Yo le pregunté, le digo, hace 3 años le envié mi manual. Horacio nunca me lo entregó. Pero me dice Raúl, en un vuelo rasante que yo tuve por Quito, lo compré y lo he leído. Y me dijo algo Raúl,
su pensamiento penal está muchas décadas por delante del pensamiento penal ecuatoriano. Así que sigue estudiando, está en la senda correcta. No deje de estudiar, sigue estudiando y siga publicando. Entonces, claro, era un desfase lo que decía mi manual con lo que la estructura que tenía el Código Penal. Entonces, ni siquiera había un concepto ni siquiera antiguo de lo que era el delito. No, no. Entonces, hoy el Código Orgánico Integral Penal toma lo que tú dices, la división tripartita del delito, como acción típica, antijurídica y culpable. Sobre esto, ya en la edición del año 1984, yo en el tema de la teoría del delito, como vamos a hablar sobre eso, yo hago una suerte de ruptura que no fue un invento mío. Mira, en el año 80 se publica El homicidio simple, que era una publicación de la tesis doctoral mía en la universidad, que era homicidio simple. Y yo era un causalista, seguidor de la línea de Luis Jiménez Azúa, donde tú sabes que el dolo y la culpa eran estudiados como elementos de la culpabilidad. Pero eso hace, y alguna vez cuando yo conversaba con Luis Gracia Martín, ese gran jurista español que falleció en el año 2020, Luis Gracia decía, el más grande penalista de toda la historia de la humanidad es Hans Welzel. Yo soy welzeliano en mucho, pero yo le decía, bueno, hay otros grandes penalistas, personalmente creo, como dice Charlie Parma, y me inclino en esa línea de creer que Claude Rosin probablemente sea el más grande penalista porque es un gran procesalista y además es un experto en política criminal y ha aportado tantísimo el tema de la autoría mediata, delitos de dominio de organización, en el tema de la imputación objetiva y demás. Entonces, yo a Luis le decía, hay temas sensibles, por ejemplo, imputación objetiva, y eso ponémosle. La responsabilidad penal de personas jurídicas, pero hay que plantearla. Y los alumnos tienen el derecho a que se ejerza una libertad de cátedra y libertad de aprendizaje. El alumno puede no compartir. Mira, yo en esto he aprendido a lo largo de la experiencia de mi vida. El doctor Zavala era autodidacta y yo soy autodidacta. Los autodidactas, como yo digo, tenemos una ventaja. No recibimos las malas influencias de malos profesores. La desventaja es que hasta que agarramos la onda para diferenciar las escuelas, nos cuesta más tiempo que cuando yo, igual, en criminología de muchos años estuve trabajando con la criminología crítica para comprender las diferentes escuelas, de la escuela interaccionista, el interaccionismo simbólico, la reacción social, la escuela crítica. Yo devoré años y horas de horas estudiando. Entonces, adquiría los libros, me dedicaba a estudiar para ir formando criterios. Pero nos permite en el fondo mantener un criterio y defender el criterio. Con don Luis Jiménez Azúa, para mí el más importante penalista hispanoparlante, era un erudito don Luis, pero era tan enciclopédico que en la obra ecuménica de los 7 tomos de don Luis Jiménez, donde yo encuentro una reflexión con respecto al finalismo. Él lo cita como, debe ser un académico, Hans Welzel, la obra de Welzel ya traducida al español, donde él decía, Welzel, que siempre la acción, decía Welzel, no es acromática. La acción siempre comporta un ejercicio de actividad final. Toda acción tiene una finalidad. Incluso Welzel decía, y dice en su manual, que es un clásico, si tomamos el vehículo para conducir, conducimos con una finalidad, vamos a la universidad, vamos al trabajo, vamos a una audiencia. Siempre, aún en los comportamientos culposos de actividad final, porque alguna vez se le dijo, pero es que maestro, en los comportamientos culposos no es ejercicio de actividad final, sino doloso, no, en los culposos también. Lo que pasa es que ejercicio de actividad final más una actividad imprudente, que se suma a la actividad final y por eso el delito imprudente. Pero con don Luis Jiménez Azúa yo empiezo a tener acercamiento con la concepción finalista de la acción penal. Tuve la suerte, en una librería en Guayaquil, encontré el Derecho Penal Parte General de Welzel, traducido por Juan Bustos Ramírez, que después es mi amigo Juan con unos años, el gran jurista chileno que fue alumno de Welzel en Alemania, y empiezo a estudiar la obra de Welzel. Pero al mismo tiempo, en aquella época, yo consumía todos los autores alemanes que llegaban, tenía
a Belzel, conseguí la obra ecuménica de Maurach, la de Jeschek, la de Johannes Welser. Incluso Roberto Guevara me decía que para él el más grande finalista y probablemente el más grande tratadista de derecho penal era Jeschek, con esa obra ecuménica que es el Tratado de Derecho Penal, en tomo negro y blanco, que está traducido y publicado por Bosch. Yo tengo la primera edición de España. Entonces, con todo ese bagaje de conocimiento, yo, además, lo que decía Juan Busto Ramírez, porque a mí me decía mi amigo Luis Gracia Martín, cuando me ponía a conversar con Luis Gracia, me decía, tú tienes una posición diferente a la de Belzel en el estudio de la teoría del delito. Y yo le decía, sí, porque para mí el delito es el acto típico y antijurídico, lo que se llama en terminología alemana el injusto penal. Pero me dice la culpabilidad. Digo, la culpabilidad. Para mí hay dos juicios de reproche. El juicio de reproche dirigido al dueño del acto para apreciar si la conducta se adecua o no a una hipótesis típica, y si no media una causa de justificación, la conducta es antijurídica y se puede reprochar el acto típico como disvalioso o antijurídico. Digo, para mí, en ese momento están los dos elementos constitutivos del delito. Tema que lo sostuvo Juan Busto en Alemania, Maurach, otro gran penalista chileno, Luis Cousiño MacIver, que se había educado en Alemania, tenía la misma idea. Esta propuesta también la compartía el doctor Zavala. Y después de haber estudiado en Maurach, digo, no, hay un juicio de disvalor de la culpabilidad. Yo te voy a dar un ejemplo, nada más. Y yo lo utilizo siempre en clase cuando conversé con Luis Gracia. Me dijo, me seduce mucho tu idea. Es la siguiente, a ver, tomemos el caso de una persona que tiene problemas mentales. Esa persona que tiene problemas mentales puede cometer delitos. Claro. Por ejemplo, ese es un tema interesante hoy en el tema del estudio de la culpabilidad, el estudio de las neurociencias. Las neurociencias hoy vienen a repotenciar esa vieja discusión sobre el libre albedrío y el determinismo. Ojo, que mi amigo, y a quien quiero muchísimo, como hermano mayor Raúl Zaffaroni, no anda muy de la línea con las neurociencias, porque dice como que es el resurgimiento, lo decía Lolita Nellar de Castro, es el resurgimiento del Lombroso y de Darwin. Decía. Pero, a ver, te planteo el mismo ejemplo. A ver, esa persona que tiene problemas mentales, ¿qué pasa? Hombre o mujer, un pervertido, se la lleva a un lado, pretende violarla, y esa persona tiene un cuchillo, una navaja, una piedra, y a su agresor le revienta la cabeza y lo mata. La conducta es típica, sí, hay una manifestación de conducta, hay un resultado, y hay una relación de causa-efecto entre la conducta y el resultado, que son los elementos objetivos del tipo penal. Entonces, los elementos objetivos de un homicidio están dados, sí, sí actuó con conocimiento y con voluntad, yo pensaría que sí, pero esa conducta típica en el momento que vamos a analizar si merece un reproche de ilicitud, nos encontramos con que esa conducta típica está amparada por una causa de justificación. Consecuentemente, la conducta típica no es antijurídica, y si no es antijurídica, falta ese componente del injusto típico, y vamos a concluir que aunque sea típica, no es antijurídica y consecuentemente no hay delito. Pregunta, ¿qué sentido tiene ese momento hablar de la culpabilidad? Ninguno. Sería injusto que esa persona que tiene problemas mentales se la envíe a un manicomio porque mató a alguien. ¿Por qué no debe enviársela a un manicomio o a cualquier sitio bajo una medida de seguridad por una razón de fondo? Que la conducta, aunque típica, no es antijurídica, media una causa de justificación. Te planteo el ejemplo en la cara opuesta. ¿Qué pasa con una persona que un día mata, viola, secuestra, etcétera? Un violador múltiple, tipo Camargo, pero Alonso López, el estrangulador de Boston, Estados Unidos, son personas que tienen graves trastornos de personalidad, el DSM-4, el DSM-5 son formidables, y esas personas con graves trastornos de personalidad son asesinos seriales o violadores múltiples. La conducta del violador múltiple, del asesino serial, es típica, sí.
¿Es antijurídica? También es antijurídica. Y entonces la pregunta, ¿ha cometido delito? Yo tengo que sí. Y entonces pasamos allí al estadio de la culpabilidad. En el estadio de la culpabilidad hay que determinar, primero, si tiene capacidad de imputabilidad, comprender la criminalidad del acto y determinarse de acuerdo con esa comprensión. En segundo lugar, si no medio un error de prohibición, que en el caso de los inimputables no tiene sentido. Y luego, si hay una causa no de exigibilidad de otro comportamiento, como decía Belsen, si se le puede exigir una conducta adecuada al derecho. Para mí, en el tema de los inimputables, no hay discusión en cuanto a que la culpabilidad no forma parte del contenido de la estructura del delito. Si se mira el 619 hoy del Código Orgánico Integral Penal, dice que si mediara una causa de inculpabilidad, que está prevista en el Código, una sería la inimputabilidad, dice, se le impondrá una medida de seguridad siempre que esté comprobada la existencia del delito. Ese 619 es la clave. Y por eso yo sostengo, hay un juicio para determinar la existencia del injusto típico, del acto típico y del acto antijurídico. Y hay otro juicio para determinar la capacidad de culpabilidad. Es interesante. Sobre este tema podemos volver, pero este fue un paneo así muy general para decir por qué desde el año 1984, como tú recordabas, ya venía dando mis clases el año, el doctor Zavala me lleva a la universidad en 1978, 79 empiezo como profesor alterno de él, y yo a dar teoría del delito justamente. Y en el año 84 se publica la primera edición de mi manual que está dedicado al maestro Zavala, con todo merecimiento y con toda razón. Ya en mis clases venía recogiendo esta concepción en el desarrollo de la teoría del delito y por eso está plasmada así en la primera edición del manual y se mantiene en los fundamentos, en la teoría del delito, etc. Entonces, un poco esa es la idea para englobar esta concepción que yo tengo con respecto a la teoría del delito y a la teoría de la culpabilidad, apreciado Vinicius. Sí, y justamente refería tu importante manual de la década de los 80, porque fuiste uno de los pioneros en hablar en el Ecuador respecto al finalismo. Nadie trataba ese tema en ese momento en el Ecuador, que tenía una orientación totalmente distinta y antagónica en nuestro ya derogado Código Penal de ese entonces. Sobre la base de eso, y considerando que el punto de partida será determinar cuál es la orientación que tiene nuestro Código Orgánico Integral Penal respecto a la teoría del delito, debemos puntualizar que el finalismo se caracteriza, entre otras cosas, por ubicar en el elemento tipicidad al dolo y la culpa, como tú antes hiciste alusión. Y coincidencialmente, en nuestro Código Orgánico Integral Penal mantenemos esa misma fijación al determinar la tipicidad, establecemos ahí el dolo y la culpa, siendo estos elementos subjetivos del delito. De tal manera que nuestro Código Orgánico Integral Penal mantiene una postura finalista en la actualidad. Mira, sí, en principio sí, y te comento lo siguiente. Cuando yo he sido, ¿a qué me he dedicado toda la vida? Más de 40 años. A las clases, a la docencia, a las conferencias, a los simposios, a los distintos seminarios, eventos a los que he tenido la suerte de ser invitado, al estudio y a las publicaciones. Sí, en realidad con las que está saliendo ahora, que son temas de derecho constitucional, garantía del debido proceso y acción extraordinaria de protección referida al proceso penal, con la Corporación de Estudio de Quito, es mi libro número 51, en realidad con ese. Pero mira, yo siempre he sostenido que, como dice el 28, la doctrina es importante. Y además de las publicaciones, he sido abogado litigante, como eres tú toda la vida. Y antes de la vigencia, y luego nos referimos al Código Orgánico Integral Penal, antes de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, que marca una ruptura, tiene una serie de falencias a las que nos podemos referir, aunque sea brevemente, en el tema, pero el error de tipo y el error de prohibición no estaban considerados en el viejo Código Penal nuestro. En algún momento, en una defensa, esa defensa pro bono, que es tan interesante, mi papá manabita, mi mamá guayaquileña, yo nací en Salinas, cuando era la península de Santa Elena, estudié en el Rovira, vine luego a Guayaquil a la universidad,
Y en una visita, como yo le digo, a los cholos peninsulares, me dice, maestro querido, hay un joven de 19 años que está detenido. Está llamado a juicio con el viejo código. Y además de estar llamado a juicio, dice, tiene un niñito con la que fue su conviviente un corto tiempo, que en ese tiempo era menor de edad. Entonces lo tienen procesado por violación. Yo revisé el caso, ya este joven, qué bueno que la cárcel no lo había pervertido, se había dedicado a la religión que no le hace daño, no le hace daño a nadie en absoluto, y él leía mucho la Biblia, lo fui a visitar, podíamos ir en ese tiempo con un poco más de tranquilidad a la cárcel, conversamos, yo asumí la defensa, yo mismo de mi propio peculio saqué las copias del proceso, porque era con el viejo código, y fuimos a la audiencia. Y en audiencia yo sostuve que había un error de tipo insuperable o invencible, porque decía, a ver, elementos objetivos, y no sirve esto para tratar el tema de los elementos de la tipicidad, ¿qué tiene que estar demostrado? Que hay una manifestación de conducta, que hay un nexo causal entre la conducta y el resultado. Si esto lo llevaríamos, extrapolaríamos un caso de delito contra las personas, si Juan levanta el arma, dispara contra Pedro y lo mata, habría un acto, habría una relación de causa-efecto, muere a consecuencia de los disparos, hay el ejercicio de una actividad final, hay un resultado de muerte. A partir de ese momento debe presumirse que hay un actuar doloso. Yo le digo, a ver, como esto tiene que ver con el COI, yo le digo a mis alumnos, yo que sigo dando un buen tiempo procesal penal, yo le digo al que se quiere dedicar a litigar tiene que manejar bien teoría del delito, teoría de la prueba, que es fundamental, y aprender a litigar en audiencia y como tú te explicas muy bien a interrogar, contrainterrogar y luego manejar bien los recursos. Por ahí se puede en realidad formar un buen litigante. Entonces, llego a la audiencia y le digo, a ver, la chica vino ahí, había tenido, este joven fue a visitar recién, la chica recién da luz al niñito, él la va a visitar, va el cuasi suegro de él, le cae a golpe, lo llevan preso, y esta jovencita, su desarrollo psicofísico, la hacía ver como de mayor edad que la que en realidad tenía. Además que faltaban 5 días para que cumpliera 14 años, y en el campo y a veces en ciertos sectores se inscribe tardíamente también a los chicos. Es una costumbre. Los médicos han determinado que ella aparentaba tener un mayor desarrollo en edad que el que decía la partida de nacimiento, pero estaba con menos de 14 años al tiempo de los hechos. Yo sostuve ante el tribunal que había un error de tipo insuperable o invencible, porque le decía el dolo que requiere 2 elementos, conocimiento y requiere intención. El conocimiento o elemento representativo, como decía Belces, y el elemento voluntario o voluntativo, como también decía, o intencional, que es la producción del resultado. Yo decía, estaba convencido que tenía más edad. Consecuentemente, en el elemento de la representación de la minoridad estaba muy lejos de su conocimiento y no tenía la intención o voluntad de acceder sexualmente a una menor de edad. Mira, no se da siempre. De los pocos casos, el tribunal aceptó el planteamiento, no desarrolló una sentencia, están mis alegatos en la sentencia, pero el tribunal terminó absolviéndolo en audiencia. Y hay otro caso, no vigente el Código Orgánico Integral Penal, con el viejo código. Y por esto yo decía al fiscal y al juez, aunque el fiscal mantuvo el criterio de la acusación, porque a veces creen muchos fiscales equivocadamente que el mejor fiscal es el que siempre acusa, cuando dice el maestro Roxín, el mejor fiscal no es el que siempre acusa, sino aquel que busca la verdad. Ese es el mejor fiscal. Pues bien, era un caso tal vez más complicado. ¿Por qué? Un ciudadano que conoce a otro recibe el encargo, porque el otro había sido el dirigente de un equipo de fútbol acá en Manaví, de la universidad, que hizo incluso fútbol profesional, en la técnica de Puerto Viejo. Este señor, Valencia, había sido futbolista y se fue a Estados Unidos, regresó,
se encontró con el expresidente, un hombre que había hecho muchos recursos, mucho dinero. Él no estaba obligado a saber cuál era la actividad, porque era comerciante, pero parece ser que tenía otra actividad, otros negocios que no eran lícitos. Y incluso le dice, mira, ¿y qué estás haciendo acá, Alcíbar Valencia? Bueno, vengo de Manaví, donde está tu familia, mi mujer y mis hijas están en Nueva York. ¿Y qué haces acá? Traigo semillas de melón, las siembro, hago la cosecha y luego me regreso. Ah, qué bueno. ¿Cuándo te vas? Después de unos 3 o 4 meses. Vuelven a encontrarse y le dice, tengo un problema, se me ha dañado la bomba. Esta tercera persona le dice, pero yo soy importador de bombas. Y era cierto que traía bombas y vendía bombas nuevas y usadas. Dice, estamos los amigos. Anda a ver una bomba, incluso viene a Guayaquil, le da una bomba, no coja de 2 caballos, con una de 4. No tengo dinero, después me paga, para eso estamos los amigos. O sea, genera confianza. Dice, Giovanni, ¿cuándo te vas? Pues de 2 meses. Ah, le dice, mira, mi mamá está viviendo en Nueva York. Quiero que le lleve un encargo. Bueno, ¿qué lleva nomás? Llevo de todo acá. Llevaba sal prieta, llevaba camarones congelados. Allá en ese tiempo el Fuque Droga no les hacía ningún problema, porque la gente llevaba hasta cuy también, llevaba chanchos, perdiles, etc. Y le dice, bueno, quiero que me lleves este encargo. Y yo siempre voy cargado, llevo queso. Igual. Por último te doy para que pagues la sobrecarga. Y así lo convence que lleve un encargo, una especie como de rueda, de la que utiliza por fines ortopédicos, y le dice, te voy a esperar cerca del aeropuerto, en una gasolinera, para entregarte eso y lleves el encargo a mi mamá. Y le dice, toma el encargo, te doy $200 por si acaso tengas sobrepeso para que pague. Se va. En el aeropuerto lo llaman, la meten en un maletín y le dicen, Giovanni Alcíbar Valencia, soy yo, venga para acá. Este maletín es suyo, ¿sí? Abren el maletín, estaba esa especie de ruana, y le dice, la abren, ya un perro había olido que había droga. 5 kilos de cocaína, de heroína pura. 5 kilos estaban embalados ahí, en lugar de camarón congelado, y se lo llevan preso. Fue terrible. No da el tiempo para más, pero yo mantuve que había un error de tipo insuperable o invencible, porque en el delito de tráfico de drogas, el elemento subjetivo del actuar con dolo requiere que haya conocimiento que transporta droga, ¿ya? Y la intención o finalidad de transportarla. Aquí había un error de tipo insuperable o invencible que era creíble por todas las circunstancias como los hechos se habían dado. ¿Cómo terminó la historia? El fiscal lo acusó, el juez le dictó sobreseimiento y una sala de la Corte de Guayaquil tuvo el valor de confirmar el sobreseimiento en un caso de 5 kilos de heroína. O sea, son experiencias reales que sirven, como yo le digo a mis alumnos, para demostrar que sí sirve la doctrina aplicada a el ámbito real. Entonces, mira, ahí los elementos del tipo penal, yo los manejaba sin estar vigente el Código Orgánico Integral Penal. Cuando entra en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, hay, primero, se dijo por desconocimiento, y la mala asesoría hace que, de buena fe, alguien incurra en un error terrible. Primero en la asamblea, no sé dónde se les ocurrió que el error de tipo iba a ser fuente de impunidad, porque cualquiera iba a decir, no, yo no actuaba con dolo, no sabía, ¿no? Entonces, aquí no hay delito. Y se les ocurrió suprimir la teoría del error de tipo insuperable o invencible, primero. Y luego, en el veto del mes de enero del año 2014, el presidente Correa veta el error de prohibición, que es una causa de inculpabilidad. Pero vete el error de prohibición, pero dejan la causa de inculpabilidad porque se dice que se enerva la culpabilidad cuando haya una causa de imputabilidad o una falta de comprensión de la antijuricidad. Entonces, dejan vigente la comprensión de la antijuricidad allí, lo cual significa, yo sostenía que el error de prohibición es posible, si es posible, era posible, y hoy está consolidado. Es decir, en otras latitudes, cuando viene un extranjero, qué sé yo, en el Reino Unido, el volante incluso va a la derecha, el sistema de aparcamiento es otro. Yo le digo a mis alumnos, a ver, alguien va, le digo a las alumnas que son simpáticas, va al Islam, como tiene linda la dentadura, no utiliza la burka,
y lo consideras un delito religioso. No tiene la burka y se puede ir preso. ¿Por qué? Porque tiene que estar con el rostro cubierto. ¿Qué funciona ahí? Un error de prohibición insuperable o invencible. Yo no estoy obligado a saber que aquí es un delito religioso no tener la burka. Y el error de tipo insuperable o invencible elimina el dolo, elimina la tipicidad. Deja remanente la posibilidad de un comportamiento culposo cuando es superable o invencible, siempre que exista el tipo penal culposo. En el error de prohibición, falta de comprensión de la antijudicial del comportamiento. Si el error de comprensión no es insuperable o invencible, deja remanente un reproche de culpabilidad de menor intensidad. Para mí, la culpabilidad es un presupuesto ¿para qué? Para la imposición de la pena, para poder atemperar de un máximo a un medio o a un mínimo de la pena. Ese es el juicio de culpabilidad al que después nos podemos referir sin ninguna duda, Vinicio. Tu micrófono está inhabilitado. Sí, muchísimas gracias. En torno al elemento conducta, que se lo reconoce como el elemento sustantivo del delito, de la teoría del delito, nuestro Código Orgánico Integral Penal realiza una orientación hacia un derecho penal orientado al acto, un derecho penal de acto, no de autor. E inclusive en el artículo 22, en el inciso segundo, determina que no se podrá sancionar a una persona por cuestiones de identidad, peligrosidad o características personales. Es decir, está vedado en el Ecuador el derecho penal de autor. Sin embargo, esta postura se contrapone con algunos delitos. Específicamente me refiero a estos delitos que se determinan sobre la base en el intercriminis de un momento específico que se conoce como resoluciones manifestadas. Y concretamente estoy tratando respecto a la delincuencia organizada y el delito de asociación ilícita. No se impone, advirtiendo que la postura del Código Orgánico Integral Penal es vedar el derecho penal de autor, no se impone cierto prejuicio específicamente sobre la base de estos delitos a los que me acabo de referir, el delito de delincuencia organizada, el delito de asociación ilícita, hacia una orientación que se podría considerar como una sanción con un sustento de derecho penal de autor. Tienes razón. Mira, Vinicio, en más de un caso, y estos días se vuelve a comentar, la Fiscalía no encuentra suficientes elementos para formular cargos. A veces se lo saca debajo de la manga. Y cuando no puede sostener una determinada imputación, dice, como hay 3 o 4 personas, dice, aquí hay asociación ilícita. El delito de asociación ilícita es un delito severamente cuestionado. Uno de los que más cuestiona ese tipo de delitos justamente es el profesor Zaffaroni. Porque dice, a ver, dice Raúl, estamos aquí reunidos 3 o 4 personas y conversamos. Y a alguien se le ocurre decir, la verdad es que en estos tiempos en que no hay ninguna otra posibilidad, la verdad es que el negocio de la droga es un negocio muy rentable y no hay control, o a los controles se los puede sobornar. Y otro puede pensar y dice, sí, pero hay un riesgo. También hay un tema, se puede robar vehículos, se puede secuestrar personas, podemos organizar el asalto a un banco. Mira, se ha conversado sobre la posibilidad de cometer algún delito. ¿Ya? Pueden ser incluso resoluciones manifestadas que, como tú bien decías, porque tú eres una persona que sabe mucho de teoría del delito, teoría del intercriminis, además de procesal, que lo maneja muy bien porque es litigante, además de docente. Claro, en el intercriminis puede ser una resolución manifestada, oye, en voz alta, ¿por qué no hacemos esto? ¿O por qué a esta chica, por qué no la llevamos acá? Está ebria, no va a decir nada, no va a poder reclamar. Pero definitivamente no hacemos nada. Ni hay el asalto al banco, ni hay el tráfico de drogas, ni hay el secuestro de personas, ni se lleva involuntariamente a la persona que está embriagada. Es una simple resolución manifestada. Como dice el mismo Raúl Zaffaroni, es un delito de peligro abstracto.
que no solo el Código Orgánico Integral Penal, la Constitución, el 76, numeral 3, que dice que tiene que ser por un acto, ¿ya? El viejo derecho penal de autor fue proscrito. El viejo Código Penal ecuatoriano, hasta con la reforma en 1971, y antes tuvo la llamada habitualidad al hurto. Se sancionaba a una persona por su mala conducta, porque tenía antecedentes en la oficina de investigación criminal, etcétera, porque no tenía un trabajo conocido, ¿ya? Porque no estaba afiliado al Seguro Social, o por la vieja ley o viejo código de vagos y maleantes que tuvo España, 1800 y tanto, que la tuvimos nosotros, la ley de vagos y maleantes también. Bueno, ese rezago de la ley de vagos y maleantes estaba en el Código Penal antiguo, ¿ya? Pero eso desapareció porque constitucionalmente se habla de un derecho penal de acto y no de autor. El acto es una manifestación de la conducta, de una manifestación que implique un peligro cierto, no un peligro presunto, o un peligro inexistente, o un peligro abstracto. Son delitos de peligro abstracto que están proscritos por juristas como Raúl Zaffaroni. Y en el tema de delincuencia organizada, camina por allí. Además, yo no es que diga que no hay actos de delincuencia organizada, pero en Ecuador están su género porque se requiere que haya alguien que dirija la organización. Si no hay un director de organización tipo mafia, el padrino, no hay delincuencia organizada en el Ecuador. Entonces, son tipos penales de peligro abstracto que se los utiliza cuando no hay otro recurso para tratar de legitimar en los sucesos, no solo en el tema de la cárcel, que luego podemos comentar, en la serie de imputaciones que se han venido formulando por delincuencia organizada en el tema de los hospitales, por ejemplo. La gran pregunta es, ¿y quién es el director de ese acto de delincuencia organizada? Porque ponen allí a todos, al comprador, al vendedor, al director del hospital, al intermediario. Yo he conocido temas muy sensibles. Hay una defensa que hace mi estudio pro bono de una señora que es de condición humilde, la señora es enfermera, a ella la designa la superioridad como, la designa para que ella se encargue de la fase de ejecución del contrato. Si ella no trata con los proveedores, no revisa precios, simplemente para que supervise el perfeccionamiento del contrato, que significaba ver que lleguen los productos en la cantidad que habían sido comprados y poner el OK diciendo si están los productos que han sido comprados. Nada más. Bueno, se le ocurrió a un ex gobernador del Guayas hacer una denuncia por peculado, que involucra a esta pobre señora, digo, con todo el respeto que se merece, que es una señora que es enfermera, tiene 2 hijitos, la mamá está con tiene un Alzheimer muy avanzado, ella la cuida. Esta señora la pone en arresto domiciliario, ¿ya? Un arresto domiciliario que ella hasta ahora lo ha devengado porque ella tenía vacaciones acumuladas. Y entonces, ya el juez, esta semana, por lo menos, se pidió una revisión de medidas. Yo sostenía porque, ojo, la ponen por peculado para detenerla. Una vez que la detiene, la fiscalía se da cuenta que no tiene elementos por un peculado. Entonces, le ponen, ojo, tráfico de influencia. Ese es otro invento. ¿Con quién habló? ¿Cuál fue el beneficio? ¿Con quién se puso de acuerdo? Ese delito de tráfico de influencia también es una perversidad. Y por ahí está la disposición que habla de tentativa de tráfico de influencia. Hay una serie de delitos de peligro abstracto en el Ecuador. Hay un punitivismo excesivo, hay lo que llamaba el maestro Hasselberg, sin duda. Es derecho penal simbólico, pero que se vuelve peligroso. ¿Cuántas personas estarán en la cárcel por conductas como esa? Y, ojo, se le pidió al fiscal, perdón, al juez que revoque la prisión preventiva porque no había mérito. ¿Cuál fue la respuesta? De hace 2 días el juez dijo, lamentablemente, como la fiscalía no ha pedido la revocatoria, yo no puedo pronunciar. Eso dice un juez de garantías penales. Y yo le dije, pero si usted es el juez de garantías,
La Fiscalía es titular de la acción penal, pero usted es el juez de garantía. Por eso Edmundo Durán, y tú sabes que con Edmundo Durán y Walter Guerrero, Alfonso Zambrano era el tercero de los mohicanos, que estructuramos, dejamos la base teórica del Código de Procedimiento Penal del año 2000. Y Edmundo Durán, como al año, me decía, compadre querido, ¿tú no crees que nos equivocamos? No, porque este es el modelo civilizado, donde un fiscal debe investigar y un juez tiene que actuar como juez de garantías penales. No, querido mundo, no nos equivocamos. Entonces me dice, ¿cuál es el problema? El problema está en, como decía Julio Mayer, falleció el año 2020, Julio, querido amigo también, el autor del Código Procesal Penal Modelo para América Latina. Julio decía, los códigos son una herramienta de trabajo. Un código sin buenos operadores no sirve, sirve para poco o para nada. El problema está en que si los operadores no mejoran, y hay operadores que de pronto sí saben o sí conocen. ¿Y cuál es el problema con esos operadores? Que esos operadores, lamentablemente, esos operadores reciben presiones. En esto los procesos de criminalización hay que admitirlo como corresponde. Tienen una gran carga mediática. Y a ver, esa carga mediática trasciende a los estamentos superiores de la Fiscalía y a los estamentos superiores de la Judicatura. Entonces, alguna vez yo le decía a un fiscal de muchos años, casi contemporáneo conmigo, yo le digo, y tú vas a mantener, porque teníamos la posibilidad de conversar, tú vas a mantener la acusación de esta persona que de pronto el padre tenía que ver con drogas. De esta persona que era un empleado más del padre y que estuvo en embarcación, que no hizo nada, porque eso dicen el resto de los tripulantes. Tú vas a mantener la acusación como cómplice solamente por ser hijo de papá. ¿Y sabes qué me contestó este fiscal? Me dijo, hermano, lo que pasa es que yo soy tan viejo como tú. Yo ya me estoy jubilando. Yo tengo 2 tarjetas amarillas, tengo 2 expedientes con riesgo de ser destituido. Y si a mí me votan, yo no sé de qué voy a vivir. Tengo hijos que mantener, tengo hasta nietos que mantener, hermano. Tú tienes toda razón, pero yo voy a mantener la acusación. Yo le dije, qué lamentable que pase esto. Y es un hecho real. Pero, ¿qué dijo al final de la jornada? En audiencia, él dijo algo como esto, dijo, el profesor Zambrano ha venido a darnos clase. Y yo le dije, con todo el aprecio que le tengo a la Fiscalía, yo no vine a dar clase. Yo vine a ejercer una defensa en este proceso, porque al señor injustamente se lo llamó a juicio, injustamente se lo está manteniendo como cómplice. El cómplice tiene que cooperar con algo, si no coopera no puede ser cómplice, y no se ha determinado cuál ha sido la intervención. Y dijo el fiscal, porque le dijo si quería decir algo el presidente, el fiscal dijo, por lo menos levantó los brazos y dijo, la Fiscalía mantiene la acusación por complicidad. Pero en todo caso, le dijo, señores miembros del tribunal, la decisión es de ustedes. Así terminó la historia. Y así el tribunal terminó absolviéndolo. Pero son realidades. La Fiscalía tiene que actuar con independencia de criterio y defender su criterio. Porque si no tenemos esos problemas de estas criminalizaciones por delincuencia organizada, por tráfico de influencia, por asociación ilícita. En eso tienes toda razón, ministro. Supervive un derecho penal de autor y no de acto, como debiera ser constitucionalmente incluso. Y en este mismo sentido, tenemos que en las reformas recientes al Código Orgánico Integral Penal, vigentes desde junio del 2020, se incorpora una más a la larga lista de agravantes que tenemos. Esta ya se incorpora en el número 20 del artículo 47, registrar el autor una o más aprehensiones previas en delito flagrante calificado. Esto se considera también agravante. Es decir, es un agravante en el Ecuador absurdamente la reiterancia. No se refiere a la reincidencia, se refiere simplemente a detenciones anteriores que hubiera tenido esa persona en delito flagrante calificado. Es decir, esa persona no tiene una sentencia condenatoria ejecutoriada, por lo tanto, constitucionalmente sigue manteniéndose en un estatus de inocencia. Sin duda. Y volvemos a lo mismo. Es esta otra expresión de un derecho penal de autor, no de acto. Tienes toda la razón. Lo que pasa es que, como hay una presión también mediática, y mira, deciden muchas veces
En esto hay lo que se llama ahora, como dice el mismo Raúl, y está por empezar a trabajar en una publicación. Ha publicado algo sobre el tema, pero Raúl va a publicar algo más sobre el llamado lawfare, que es toda la presión que se hace en contra de jueces y fiscales para tratar de conseguir un preacondicionamiento. Cuando estudiábamos criminología crítica con el profesor Alessandro Barata, que es el fundador, tuve la suerte 2 veces de traerlo a Ecuador, y lo vi a Sandro, como le decíamos con cariño, muchas veces. Él habla de un proceso de criminalización primaria, cuando se crea la ley, y de un proceso de criminalización secundaria, cuando la ley se aplica. Y en ese proceso de criminalización secundaria, la ley puede actuar de manera positiva, aprendiendo a unos, y de manera negativa, no aprendiendo a otros. Raúl Zaffaroni, que es un sabio en muchísimas cosas, incluso alguna vez le decía a Raúl, mira, un banquero conocido fue detenido, y Raúl se sonreía. Me decía, ¿vos crees que el sistema está funcionando? Bueno, el banquero está preso. Raúl es autor, así como habla del error de comprensión culturalmente condicionado, que tiene que ver con el tema de las comunidades indígenas, es una realidad. Para los europeos se ríen, pero para nosotros los latinoamericanos no. Es una realidad por los usos y costumbres que hay en comunidades indígenas. Pero Raúl habla también sobre la teoría de la vulnerabilidad. La teoría de la vulnerabilidad significa que el sistema a determinadas personas los protege. Fíjate, es una concepción moderna de lo que en 1948-49 sostenía Edwin Sutherland con su famoso libro Delincuencia y Cuello Blanco, además que trabajaba con la teoría de la asociación diferencial. Sutherland fue un adelantado a su tiempo. Para 48-49 publica Delincuencia y Cuello Blanco. ¿Y qué es lo que había apreciado ese eminente sociólogo investigador norteamericano? Cómo había ciertos grupos de poder que en aquella época cometían delitos fundamentalmente económicos o tributarios y que estaban al margen de la aprehensión criminal. Y eso pasaba en Estados Unidos. ¿Por qué razón? Por el estatus social, económico y político. O sea, en el primer mundo, como Estados Unidos, era una realidad la delincuencia de cuello blanco. Y cuando yo conversaba con Raúl, me decía, este banquero que fue detenido porque él es de los que tú llamas, me decía Raúl, porque sabía lo que publicaba yo, un falso delincuente de cuello blanco. Porque un día el sistema dejó de protegerlo y dejó de protegerlo también como un mensaje. Yo le digo, bueno, como decía un criminólogo inglés, Dennis Chapman, ¿sí? Se rompe la cuerda por el lado más débil. Claro, el sistema deja de protegerlo y es el chivo expiatorio. A ese le cae el sistema con todo, pero los demás no. Entonces, el tema de la delincuencia de cuello blanco y el factor de impunidad también es un tema que está hoy vigente, sin duda, pero hay procesos de criminalización que son selectivos y más grave cuando son selectivos en contra de determinados opositores políticos porque se convierte en una maquinaria de demolición del sistema penal. ¿Qué es lo que hay que tratar de evitar? Sin duda. Entonces, todos estos procesos de criminalización para mí tienen un componente que es la equivocación de sectores vinculados con medios de comunicación, que no se quedan al margen, que no hay propuestas. Yo digo, a ver, alguien puede decir que no le gusta, está bien, no le gusta, diga por qué no le gusta, explique o fundamente. Yo digo, agrégale algo más. No le gusta, díganos por qué y propónganos algo a cambio. ¿Qué es lo que usted propone? ¿Cómo mejoramos el sistema? Pero es interesante lo que tú planteas en estos procesos de máxima criminalización. O sea, el 195 te habla del principio de oportunidad y de mínima intervención penal. Es una falacia también. Recuerda, el principio de oportunidad declara construcción roxiniana. El doctor Roxini habla de la posibilidad de renunciar al ejercicio de la acción penal en los delitos de menor cuantía. Y el profesor Luis Ferrayoli, el padre del garantismo penal, decía, debe ser la última razón. Y cuando aquí, este tema que tiene que ver ahora con la cárcel, la derecha y la izquierda en este país en su momento han dicho, es que hay un exceso de garantismo. No, cuando lee el profesor Ferrayoli eso, se siente un poco incómodo y molesto. Tuve la suerte de estar con él en Cuenca, en un evento. Y él decía, ¿por qué en Ecuador se habla de que es malo el garantismo? Y él decía, si el garantismo es hablar de los derechos fundamentales, Alfonso,
que tiene usted, que tengo yo, que tenemos todas las personas en esta sala, que tienen los presos, que tienen las víctimas. Y el 195 dice, atendiendo al interés público y atendiendo a los derechos de las víctimas. O sea, si hay una protección del garantismo también a las víctimas, y eso tiene que ser dicho con buenas palabras, porque aquí hay una distorsión y un manejo fraudulento de lo que es el garantismo. Entonces, el garantismo se cree que es malo, vamos, entonces ya no quieren 40 años, ya los jóvenes que cometen delitos, porque ese es un tema. Los jóvenes están ahora ya hasta 8 años institucionalizados. Era 4 años. Y en esto hasta el propio presidente Correa dijo, ¿y por qué no se le impone pena como a los delincuentes mayores? Por lo menos no pasó la idea, ¿ya? Pero estaban hasta 4 años institucionalizados. Los internos que tenían el tema penitenciario, 2 por 1. ¿Qué pasa con el Código Orgánico Integral Penal? Hoy tiene que tener cumplimiento efectivo del 60% de la pena para pasar de un régimen a un régimen de semilibertad. De un régimen de libertad, el 80% del cumplimiento de la pena. De acuerdo con el artículo 11 que tiene el conjunto de los principios, 8, 9, dice, cualquier propuesta tiene que ser progresiva, a favor, no en contra. Hay muchas inconstitucionalidades. Todas estas que son regresivas son inconstitucionales. Debe restablecerse incluso el beneficio de la ley del 2 por 1. Es decir, algo hay que hacer, porque el sistema de punibilidad va a su máxima expresión, como ocurre con esta circunstancia agravante que tú mencionabas. Como ya hay un agravante, no va a funcionar ninguna circunstancia atenuante. Entonces, tan complicada, porque si no entras en el acto de la delación, de dar información, ¿a qué circunstancia atenuante puedes apelar? No hay realmente circunstancias. Las agravantes están ahí. Pues circunstancias atenuantes son muy difíciles de poder construir. Tú te pones a revisar y dices, no encuentro qué agravante voy a aplicar. Ah, que vayan actos de delación. Ah, pues ese es otro tema. Pero es interesante. Pero esto responde un poco a esta propuesta de máxima personización. Sí, ahora vamos a tratar sobre el tema tipicidad. Ya hemos analizado los factores interesantes o importantes de la conducta. En el tema del elemento tipicidad, tú ya te has referido al error de tipo y en ese marco también hablaste del dolo. Me gustaría que realicemos un abordaje en torno a la culpa, un abordaje rápidamente respecto al deber objetivo de cuidado. Tienes un material interesante al respecto en la web, en Derecho Ecuador. Se encuentra una explicación muy clara, muy metodológica y académica de lo que es el deber objetivo de cuidado. ¿Cuáles son las características específicas de este componente que se alude en torno a la culpa? A ver, mira. ¿Referías a una publicación de algún autor o alguna publicación mía en específico? ¿Verdad que Es una publicación tuya en una página que se llama Derecho Ecuador, de tu autoría, sí, donde... conozco la página, creo que me han pedido más de una contribución. Sí, eso forma parte también de la publicación que yo hago en un libro sobre imputación objetiva, que ahora estoy buscando más material para una publicación actualizada. A ver, antiguamente había lo que se llama la responsabilidad penal objetiva, o sea, había que responder por la producción de un resultado. Si había una muerte, responsabilidad penal objetiva, tiene que responder alguien por la muerte. En el tema del comportamiento culposo, yo digo que el esfuerzo que hicieron los médicos frente a la preocupación que significaba por ya la Constitución del 2008, que hablaba de la responsabilidad penal en los casos de mala práctica. Los médicos, que no solo era de médico, podría haber del abogado, del ingeniero, del economista, etcétera. El médico hizo gran esfuerzo, el médico ecuatoriano, y finalmente se consolida ya en el plexo normativo el tema del deber objetivo de cuidado. A ver, el profesor Roxin, para mí, es el que hace la más importante. Yo no discuto la construcción, el tema de la teoría de los roles del profesor Gunter Jacob, sin duda, y la teoría de la previsión de regreso. Pero en el tema contraído a esto, ¿cómo se determina el deber objetivo de cuidado? ¿Ya?
No confundir la responsabilidad penal objetiva con lo que podría ser la imputación objetiva del resultado, que es el tema de lo que forma contenido este tema del deber objetivo de cuidado. Para mí la mejor respuesta la del profesor Claude Roxin, cuando dice, vivimos en una sociedad de riesgo. Claro, esta es la sociedad de riesgo del siglo XXI. El siglo XX lo era, pero está mayor. Cuando caminamos, cuando tú conduces tu vehículo, cuando vas a viajar, cuando te embarcas al avión, asumes un riesgo. Cuando vas al ascensor, asumes un riesgo. Cuando caminas por la calle, estás asumiendo un riesgo. Vivimos una sociedad de riesgo. El deber objetivo de cuidado significa no apartarnos del riesgo permitido. El riesgo permitido, yo sostengo que debe construirse el caso de acuerdo con las circunstancias. Por ejemplo, cuando yo converso sobre el tema y voy a importantes colectivos de médicos, yo les digo, aquí hay médicos que son grandes cardiólogos, neurocirujanos, se formaron en Alemania, en Estados Unidos, etcétera. Precisamente, como ustedes más saben, son los que se le exige un mayor deber objetivo de cuidado por el conocimiento. ¿Ya? Eso lo decía Belsen, el que más sabe más se le exige cuando construye el tema de la culpa. Además que recuerda que ahora Cancio Meliá dice muy bien, usted leyendo el trabajo de Cancio Meliá, que Belsen con su teoría de adecuación social, ya Belsen la apuntaba bien. ¿Cuál es la conducta socialmente adecuada? Aquella que no se aparte del riesgo permitido. Entonces yo le digo al médico, a ver, usted que tiene 300 cirugías de corazón abierto, sabe muchísimo, usted tiene que tener un mayor deber de cuidado, porque usted sabe mucho. No es lo mismo que el médico que tiene 2 o 3 cirugías. Si usted en la clínica top interviene en las mejores condiciones, revise si hay, por ejemplo, una unidad de emergencia si se va el suministro de luz. Cuidado, en plena cirugía de corazón abierto se va la luz y se muere el paciente. Hay pacientes en el tema del deber objetivo de cuidado. El riesgo permitido lo puedes medir en este tema. A ver, ¿qué pasa si el paciente entra en una crisis? Hay crisis supervivientes que están en el momento de la operación y se presentan. Tiene un paro cardíaco, por cualquiera que sea la causa. Vea si hay un fibrilador y vea si el fibrilador sirve. Porque si el fibrilador está ahí como adorno y no sirve para poderlo chocar, no lo puede reanimar. Entonces, usted es el médico. Usted asume el riesgo. Y en función del riesgo, usted incurre o no en el deber objetivo de cuidado que tiene el sinónimo de la debida diligencia. A ver, ¿qué pasa si uno lleva su vehículo donde el mecánico? Vamos a un taller mecánico, tenemos el recurso para que sea bien atendido el vehículo. Nosotros confiamos que el mecánico le cambie el aceite, que te va a cobrar por cambiar la zapatilla, los frenos y que lo haga. ¿Qué pasa si el mecánico de mala fe, no, es estas zapatillas con unas lejaditas tan buenas? Y tú estás convencido de que el vehículo está en buen estado. Tú tomas tu vehículo. Tú sabes que la zapatilla no está en buen estado y se produce un siniestro de tránsito. ¿Tú te has apartado del deber objetivo de cuidado? No. Tú llevaste dentro del rango que dicen los manuales para ese vehículo a la revisión mecánica. Quien se apartó del deber objetivo de cuidado de la debida diligencia es el mecánico que actuó de mala fe. O con la falta de diligencia porque dice no va a pasar nada. O sea, el deber objetivo de cuidado significa no actuar con negligencia, no actuar con temeridad. Recuerda que la culpa tiene 2 niveles. En la culpa consciente o con representación, hay la posibilidad, se representa el resultado, pero confía temerariamente que no se produzca. No, un Lamborghini, un Ferrari, puede andar a 150 kilómetros por hora, tiene un sistema de freno, frenan todas las llantas. Tú asumes temerariamente el riesgo. Te apartas del deber objetivo cuidado que dice que la velocidad máxima es 100 kilómetros. O la culpa sin representación, la culpa inconsciente, falta de previsión de lo que es normalmente previsible.
hay una señal que dice que ahí en una escuela, cuidado niños. Y dice, no, no veo ningún niño, pero puede salir un niño corriendo. Pues. Asumes temerariamente la posibilidad, actúas con culpa inconsciente o sin representación y por eso tienes que responder. Ahora, no es lo mismo la exigencia del deber objetivo de cuidado, por ejemplo, a un médico que no tiene la experiencia del médico que referíamos anteriormente, que no esté en un centro hospitalario top o de última generación, sino un centro hospitalario escondidito por ahí en un pueblo pequeño, donde no hay ni un quirófano. Y ese médico tiene que hacer malabares, llega alguien abierto, con una herida, con tus expuestas, y ese puro médico tiene que ver cómo lo parcha, cómo lo cose, con riesgo de que se muera. Entonces, ese médico, en las condiciones, por eso te decía, hay que construir el caso a caso para decir, no se apartó del deber objetivo de cuidado. Yo prefiero construir el deber objetivo de cuidado en función del caso que se presenta, para no decir, estas son todas las variables. No, veamos el caso, analicemos el caso y vamos a la conclusión si se apartó o no del deber objetivo de cuidado. Ahí sí entra en empate lo que dice el profesor Muteriaco. Si ese médico no se aparta del deber objetivo de cuidado, actúa dentro del riesgo permitido. Y yo le agregaría en la propuesta del profesor Jacob, actuó como médico, no se apartó del rol y de su función propia. Consecuentemente, surge lo que dice el profesor Jacob, tiene toda la razón, es extraordinario. Yo concilio la conclusión de Roxín con la de Jacob. Dice, surge la provisión de regreso, no se le puede imputar el resultado. ¿Se puede producir un resultado? Sí. Alguna vez, en un caso de esas defensas pro bono que son tan simpáticas, a una doctora que no había aplicado la anestesia. Ella era médico y tenía la especialidad de anestesista. La tenía la especialidad en buena hora realizada en el CNC. Pero iban a hacer una cirugía pequeña de rodilla a un paciente. Le dice la médico cirujana, hay que preparar al paciente. Lo van a preparar y aplique la anestesia. Me decía después, porque la habían llamado hasta juicio, me decía después que el señor estaba nervioso, pero no había ningún cuadro previo. Le hicieron una valoración cardiológica y todo lo demás. Antes de aplicarle la anestesia, tenía hipertenso, tenía además sobrepeso y demás. Antes de aplicarle la anestesia, tiene un paro cardíaco. A la médico la dejaron fuera porque nunca hubo la cirugía. Y se les ocurrió imputar a la pobre doctora, a la anestesióloga, y la llamaron a juicio. Y entonces yo le dije, porque el médico de la fiscalía había dicho que la anestesia nunca se había aplicado. Y yo le dije, en ese momento, con el código, le dije al fiscal, un fiscal muy serio, pero a veces complicado, medio cerrado, secado. Yo le dije al fiscal, la defensa no tiene problema, doctor, en aceptar el valor del informe médico. Lo que ya hablábamos en ese momento de un acuerdo probatorio. Él no entendía qué era. ¿Para qué servía? Le dije, doctor, estamos de acuerdo. ¿Cuál es el pilar de su acusación? El informe del médico. Nosotros estamos de acuerdo con el informe. Pero yo no me instalo hasta que no venga el médico. En buena hora apareció el médico. Y al médico, ya había dos audiencias fallidas. Al médico yo le hice 3 o 4 preguntas. Usted, doctor, ¿revisó el contenido de la autopsia? Sí. ¿Usted revisó la historia clínica? Sí. ¿Puede indicarle usted al tribunal si se le aplicó la anestesia a la persona que falleció? No. Nunca se la aplicó, nunca. Entonces no puede ser la consecuencia de la muerte una aplicación de la anestesia. De ninguna manera, porque nunca se le aplicó anestesia. 5 o 6 preguntas, ahí terminaba la historia. El fiscal se quedó una sola pieza y el presidente del tribunal le dijo, señor fiscal, tienen los alegatos finales. Entonces dice, se quedaba pensando. Entonces yo tuve que ayudar y le dije, lo que pretendemos, señor fiscal, con el respeto y consideración que yo le tengo, porque es mayor que yo, es que usted le diga al tribunal si usted va a mantener la acusación o no. Ya no sabía qué decir. Fiscal viejo, se jubiló. Entonces dijo, ¿cómo quiere que yo acuse, señor? Si aquí no hay prueba. Muchísimas gracias.
el tribunal la liberó 15 minutos y la absolvió a la pobre doctora. Pero casos y casos que se dan. Entonces, ella no se había apartado del riesgo permitido, había actuado con la debida diligencia, el debido cuidado. Esos ejemplos son interesantes por el tema que tú planteabas, querido Vinicio. Hemos analizado ya la conducta como ese comportamiento penalmente relevante, la tipicidad como esa adecuación de la conducta al tipo. Ahora traslademos el debate hacia la antijuridicidad. Esta lesión o esta lesividad que se requiere tanto en lo material como en lo formal. Y quiero concentrarme específicamente en un aspecto que se incluye en las reformas al Código Orgánico Integral Penal en junio del 2020. Me refiero a una causa de justificación que siempre la he cuestionado académicamente porque nosotros hemos mantenido la legítima defensa tradicionalmente en nuestro Código Penal y también en el Código Orgánico Integral Penal ahora. Sin embargo, se incluyó una que se refiere al cumplimiento del deber legal del servidor policial y también del servidor penitenciario. Esto a propósito de los hechos que han ocurrido y que son de conocimiento público en los centros carcelarios de Guayaquil, de La Tacunga y de Cuenca. Se incluye la posibilidad de que se dé un ejercicio en el cumplimiento del deber legal y que este servidor policial o penitenciario inclusive pueda, frente a un riesgo inminente, causar lesión, daño o muerte a otra persona, siempre y cuando se encuentre en el ejercicio del cumplimiento de su misión constitucional, además yo añadiría institucional, y que se practique el uso progresivo, proporcional y racional de la fuerza. Que la amenaza exista, que sea inminente, que esté en peligro la vida propia de ese servidor policial o penitenciario o de terceros. En este contexto, entonces, nuestra legislación determina que este acto no es antijurídico. Es decir, para que quienes nos están observando nos entiendan, lo vamos a explicar más claramente. Un policía o un agente de seguridad penitenciaria frente a un riesgo inminente puede inclusive llegar a matar en el ejercicio de sus funciones y no estaría cometiendo ningún delito, toda vez que no existe, según nuestra legislación, antijuridicidad. Ahora bien, sobre la base de ese planteamiento que hace el artículo 30.1 del Código Orgánico Integral Penal, tenemos también legislada la omisión dolosa. Técnicamente se refiere a una omisión impropia, a lo que conocemos los académicos como comisión por omisión. En este sentido, se determina que las conductas pueden realizarse también cuando se deja de hacer algo. Y cuando se deja de hacer algo a propósito de las fuentes que generan esa obligación jurídica, la ley, los contratos o generar situaciones de riesgo. En este contexto, querido maestro, ¿qué pasa cuando un servidor penitenciario o policial, pese a que tiene un blindaje normativo que determina que su conducta frente a un comportamiento, frente a una amenaza inminente, le faculta inclusive para no solamente lesionar, sino inclusive matar a quien está causando ese tipo de agresión, y no lo hace? Se podría aquí determinar, frente a esta inoperatividad de este servidor penitenciario policial, una comisión por omisión, en los términos que determina el artículo 28, inciso segundo del Código Orgánico Integral Penal. Mira, Inicio, ¿por qué se produce esa reforma? Por una razón, porque había una gran presión mediática en aquel momento, porque se decía que la policía, el servidor penitenciario, se resistía a actuar porque temía ser procesado. En el Perú hicieron una reforma que iba en la línea de que si un servidor policial en el ejercicio de sus funciones
incurría en una manifestación de conducta que objetivamente podría ser considerada como penalmente relevante, una muerte, por ejemplo, en el Perú le dieron el blindaje de que los jueces no debían dictar la prisión preventiva, con lo cual podían los policías ser defendidos en libertad. Yo hago la siguiente reflexión. Si nosotros miramos, y tradicionalmente el actuar en el deber legal, recordemos que el mismo artículo 30 ya hablaba de que es causa de exclusión de la antijuricidad. Y yo sobre esto, para completar la idea en este abordaje de la teoría del delito, una vez que se determinan que hay elementos objetivos del tipo penal, a partir de ese momento, para mí, debe presumirse de elementos subjetivos, que es el actuar con dolo. Se presume que todos tenemos conciencia y voluntad. Se puede determinar que hay un error de tipo insuperable o invencible, sí. Habría que ver si no hay una causa de justificación, que es esa gran, y la gran construcción que es la teoría de imputación objetiva, si no hay apartamiento del deber de cuidado, si hay la actuación de la víctima a propio riesgo, si actúa esta persona sin apartarse de su rol, si hay el principio de confianza en la evaluación de terceros, los 4 componentes de la imputación objetiva. ¿Y cómo funciona la antijuricidad? Yo sostengo que cuando objetivamente una conducta que afecta, es penalmente relevante porque afecta a un bien jurídico, debe prima facie presumirse racionalmente que la conducta es antijurídica. Prima facie. Si Juan apunta a Pedro, levanta el brazo, lo apunta con el arma, dispara y lo mata y produce la muerte, debe presumirse racionalmente que la conducta de Juan de disparar contra Pedro, prima facie, es antijurídica. Sí, los elementos también, en algún momento Roxin desarrolló una de las conclusiones formidables de los elementos negativos del tipo. Se ha dicho que estaba mirando a la antijuricidad. Raúl Zaffaroni hace muchos años habló de la tipicidad penal conglobante y decía que la antijuricidad debe ser también estudiada como componente, como un aditamento. A veces se ha dicho también que la tipicidad es la ratio essendi de la antijuricidad, cualquiera que sea el planteamiento. Las causas de justificación las hemos estudiado tradicionalmente. Y yo recuerdo ahora, bueno, miraba, reflexionaba hoy antes de conversar, decía, el ejercicio legítimo de un derecho no está en el Código Orgánico Integral Penal, está en la doctrina. Yo en el año 84 hacía un cuadro sinóptico y hablaba el cumplimiento del deber, el cumplimiento de la orden, el ejercicio legítimo de un derecho es causa de justificación, visto por la doctrina. ¿Era necesario que esto se diga expresamente en el código? Yo sostengo que no, porque si cumplía con un deber legal el policía, al policía, en este tema de las fuentes de garantía que te referías, alguna vez esto ha hecho que se diga alguien dijera que el Código Orgánico Integral era funcionalista porque se refiere a la fuente de la posición de garante, pero si el artículo 12 del Código anterior decía lo mismo. No impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo. ¿De dónde se hace la construcción jurídica? De toda la estructura normativa. Habría que construir, porque eso hemos estudiado en doctrina. A ver, fuente de la posición de garante. Se dice que el padre tiene que ser muy celoso en el cuidado de sus hijos. Es la primera fuente. La conducta precedente. El que le está enseñando al niño a nadar tiene que tener cuidado porque el niño no sabe nadar, es el instructor. La conducta precedente, la profesión, el médico tiene que tener cuidado con su paciente. La conducta precedente puede estar dada porque se habla también, como tú decías bien, el contrato. Incluso yo recuerdo cuando este tema se estudiaba, en el tema del secuestro de una persona, o plagio, como quieras llamarlo, se decía, tiene que ser muy riguroso el cuidado que tiene que tener el secuestrador plagiador. Si esa persona, y alguna vez yo he leído algún comentario que decía, puede el plagiador morirse el plagiador de hambre, pero no el secuestrado plagiado. Tiene que darle de comer. Porque si se muere de hambre, va a responder por la muerte el secuestrador. Es decir, hay una fuente allí
de cuidado, sin duda. Entonces, ¿era necesaria esa reforma? No. Para mí el ejercicio legítimo del derecho, porque esto también surgió porque se dijo que por allí, me parece que en Carchi, en Tulcán, un policía no actuó y permitió que un ciudadano venezolano, a la pobre chica, la de Güello, la de Goye, ¿verdad? La mató. Y la policía no actuó, había como 20, 25 policías. La verdad es que eso fue espeluznante. Y alguien dijo, es que si la policía actuaba después iba a ser procesada. No, porque estaba actuando en legítima defensa de tercero. No era necesario porque, mira, el viejo código de ejecución de penas en el artículo 34 tenía una disposición terrible. Ese que decía, era una ejecución permitida. Decía que no cometen delito los custodios de las cárceles cuando para impedir la fuga, ¿verdad?, disparen contra los reos que pretenden fugarse. La ley de fuga. Claro. O sea, le disparaba cuando se trepaba la cerca por la espalda y estaba permitido por el artículo 34 del viejo código, eso ya no existe, bueno, ahora. Entonces, puede haber casos y más casos, pero el actuar en legítima defensa del propio servidor policial o del servidor penitenciario, que hasta donde yo veo y aprecio, los servidores penitenciarios, yo no sé si ellos ya estén provistos de alguna arma, porque no les veo un arma o un medio eléctrico para poder inmovilizar a los reos. Creo que no, una descarga eléctrica, hacerle un taxi para poder neutralizar un eventual ataque. Entonces, ¿era necesaria esa reforma? Yo pienso que no. El caso iba a permitir construir, se vio o no, un actuar en legítima defensa como consecuencia del ejercicio legítimo de la actividad del servidor policial. No era necesario porque ahora estamos con la discusión porque tú dices, bueno, y si el policía no actúa, entonces, claro, yo te agregaría, si el policía no actúa, una omisión de socorro, no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, entonces hoy podría decirse, el no haber actuado los policías en el caso de Tulcán o de Ibarra haría a todos los policías responsables de la muerte, porque estaban parados ahí. ¿Sí? Y los policías dicen, nosotros no actuamos porque mañana somos enjuiciados, nuestra carrera se termina, oficiales o personal subalterno. Pues la reforma era necesaria, no. La construcción doctrinaria permite encontrar respuestas racionales. Por eso es que yo no participo siempre de un proceso de reforma como este, que sin duda es otro más de los hierros de este proceso de reforma. Tú ya has referido en torno a la culpabilidad, que es el cuarto elemento de este marco que determina la teoría del delito. Y está entendida como ese reproche a la conducta con conocimiento de antijuridicidad. Te has referido también acertadamente al error de prohibición, a la exigibilidad de la conducta. Para terminar este abordaje tan interesante que hemos realizado, quisiera referirme a un componente que no se lo reconoce como parte de la teoría del delito, que es la pena. Se lo entiende como una consecuencia del delito y se lo trabaja académicamente al referirnos a la punibilidad. En este sentido, ¿qué contexto tiene respecto a lo que ha ocurrido en estos días a propósito de la generación de violencia inusitada en los centros carcelarios de Guayaquil, de Cuenca y de la Tacunga? ¿Qué fin tiene la pena en el Ecuador? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la orientación que se determina sobre las bases de las posturas dogmáticas que se han consagrado desde los tiempos remotos del derecho penal? Para algunos tratadistas, la pena tiene una finalidad, y a esto nosotros lo reconocemos como teorías preventivas respecto de la pena, y para otros simplemente la pena no tiene una finalidad. Se pena, se castiga porque se cometió una infracción. Estas son las teorías absolutistas de la pena, de la finalidad de la pena. Nuestra Constitución reconoce de alguna forma, al tratar del sistema de rehabilitación social, una teoría preventiva especial. Dice que el sistema de rehabilitación social busca
la rehabilitación de la persona que está siendo sentenciada, es decir, le da un propósito a la pena, pero ¿cuál es la realidad de ese marco constitucional con lo que se ha visto en estos días y que además ha despertado las alarmas, no solamente del ambiente de la ciudadanía de manera general, sino también del ambiente académico? Hemos tenido abundantes conversatorios respecto a este tema. Tú inclusive estás como panelista invitado en un evento que está recomendado, por cierto, que se realizará la próxima semana respecto a este mismo tema. Entonces, realicemos una puntualización al respecto de la relación, de la finalidad de la pena con lo que ha ocurrido en este tiempo en el sistema carcelario. Gracias. Mira, en alguna de las tantas definiciones de delito, alguna vez hemos leído que se dice que conducta típica antijurídica y culpable sancionado con amenaza de una pena. Otros dicen conducta típica antijurídica culpable y punible, con referencia a la pena. Como bien decías tú, hay una corriente que dice que se busque con la pena la prevención general, que haya un temor en la sociedad, ni siquiera la pena de muerte produce el temor, la prevención especial, que ese ciudadano no vuelva a cometer delitos. Y frente a esto se debate el tema que yo vengo sosteniendo, por aquello de que la pena, como decía el maestro Zavala, lo hemos comentado antes, la pena es un mal por un mal causado. Yo me quedo con un concepto de la pena como sinónimo de retribución. ¿Cuánto es el monto de la retribución? Nos podemos quedar discutiendo este lunes, 20 años, antes teníamos 16, ahora tenemos 40, pues a alguien le gusta 70, 80, otros creen en la pena de muerte. Pero y no es cierto, como dicen algunos políticos y otros supuestos académicos, que la pena de muerte tiene un gran efecto de disuasión. Estados Unidos no ha eliminado en muchos estados la pena de muerte y hay más delincuencia o hay más gente en las cárceles. Bastaría ver, yo he visto en uno de los, Netflix no nos da ni para los caramelos, pero a veces yo sugiero ver un documental importante, Enmienda 13, toda la evolución del proceso carcelario en Estados Unidos, además del tema contra los afroamericanos. Pero para tener idea, en Estados Unidos pues, el proceso de prisonización es mundial. Estados Unidos es uno de los países que tiene la mayor incidencia per cápita de presos en el mundo. En el año 73, 75, Estados Unidos tenía alrededor de 300.000 presos. Hoy está en 2.600.000. Los presidentes demócratas son los que Clinton y el mismo Obama han empujado el mayor procedimiento de prisonización en Estados Unidos. Y el sistema es severamente cuestionado. Cuando había la disputa por la elección última, el presidente en ese momento, Trump, le dijo a Biden, el candidato, ustedes, los demócratas, son los que construyeron las jaulas contra los migrantes. Y Biden, que es muy inteligente, le contestó, sí, pero ustedes las llenaron. Ojo, toma y daca. Son responsables por igual. Y el sistema norteamericano, porque eso nos estamos fijando en sistemas, se denuncia que es un gran negocio el tema de la comida en un centro hospitalario. Son centenares de millones de dólares. El sistema de la seguridad. Hay un trabajo, Neil Christie, un criminólogo noruego. Dos libros son clásicos de los traducidos al español. Hay algunos más, pero el uno, Los límites del dolor, y el otro, La industria del control del delito, ambos traducidos al español. Hay otros también sobre el Ministerio Público, que eso lo hace con Busconi, con Mayer y otros más en Argentina. Pero Christie incluso hace un trabajo para Naciones Unidas para demostrar cómo Estados Unidos había invertido miles de millones de dólares en mejorar el sistema carcelario. Claro, hay más seguridad para los guías, porque ya los guías no se exponen confrontándose o enfrentándose, como vemos algunos enlatados con internos, como pasa aquí. Entonces, automáticamente se cierran los pabellones y automáticamente se abren. Si hay una quema de colchones, los dispositivos de agua enseguida funcionan, como en buenos hoteles, y se elimina el intento del conato de incendio. Y cuando sigue la confrontación interna en los sitios que no pueden cerrar, le echan gas, como en campos de concentración modernos. Le echan gas vomitivo y diarreico. Se terminó la pelea de los presos. Así de sencillo.
Eso lo revela Nick Christie en este libro, la industria del control del delito. Formidable. Los norteamericanos van incluso en el sistema de, salvo la cárcel de China comunista, que para la década de los años 80 empieza a producir, porque los tigres asiáticos ven a los camaradas chinos comunistas. Tenía 10 millones de internos decía, ese tiempo la cárcel de China comunista, y los tigres asiáticos con Japón en la cabeza y con Corea al lado, le dice, oye compañero, con tanta gente que está sin trabajar, pongámosla a trabajar, ¿qué quieren? Le vamos a poner fábrica, y empieza a producir la fábrica en China comunista. Primero maquilando calzado, maquilando ropa. Si hoy tú revisas en los zapatos de caucho, las camisas made in Taiwán, made in China, ahora también made in Singapur, etcétera, se convirtieron en grandes maquiladoras las cárceles. Después ya se maquilaba computadoras, teléfonos celulares. Tú ves un celular de máxima generación y ves las pilas y dice Made in China. ¿Por qué? Porque la mano de obra es más barata. Lo que no se llegó a ensamblar en las cárceles de China comunista fue los carros. Porque la China comunista ya tenía un presupuesto de sacar carros de a $3,000 o $4,000, de mala calidad, pero igual siguen sacando vehículos de mala calidad. No todos, pero algunos. Entonces, ¿por qué ahí brincó yo recuerdo, yo trabajaba años en Amnistía Internacional y llegó una invitación para ir a visitar la cárcel de China comunista. Y yo decía, ¿y quién para todo este viaje gigante? Y alguien me dijo, son los grandes trozos que producían vehículos. Los de Detroit en Estados Unidos, las fábricas europeas con la Volkswagen, la BMW, las italianas con el Maserati, la alemana con los Porsche, pagaban un viaje mundial a derechos humanos para ir a ver la explotación en las cárceles de China comunista, las condiciones infrahumanas. Yo que había estudiado mucho el tema carcelario, Foucault habla, pues, la cárcel, vigilar y castigar, dice institución total o de secuestro. Máximo Pavarini hace un gran trabajo, también Ruchi Kingheimer, Pena y Estructura Social, Máximo Pavarini, el nacimiento de la cárcel, el sistema carcelario europeo. Es que Europa hace 3 siglos más o menos dio paso a la fábrica en las cárceles. Pero ¿por qué se cierran las fábricas? Porque hubo una disputa por la mano de obra barata. ¿Por qué? Porque iba la familia, la mujer y los hijos del interno. ¿Y por qué se empieza a utilizar la cárcel? Porque, como dice Hamburg Jetting en sus tomos sobre la pena, hacia el siglo XVI, ya 15-16, ya no había espacio para seguir ejecutando gente. Eran decenas de miles, porque la única pena de muerte era la pena, la única pena era la pena de muerte y un hachazo. Y eso era negocio para los verdugos. Por eso es que los franceses, ellos crean la guillotina. El autor de la guillotina es un médico francés, el doctor Guillotin, que después, por sus tendencias políticas, le aplicaron la guillotina también a Guillotin. Entonces llega un momento que dicen, bueno, ya no hay cómo condenar a tanta gente, cómo ejecutarla. Además, llevaban a los niños por el tema de la prevención general. Entonces se produce una especie de catarsis, lo dice Bongetti, esto Zavala también se tomó sobre la pena, que ya los niños iban, y vemos todavía alguna serie, los niños se reían de las ejecuciones, rodaban la cabeza. El efecto de prevención general dejó de tener sentido. Y la prevención especial, no hay ningún índice estadístico de que pueda haber una prevención especial real. Por eso yo sostengo, lo que hay es retribución. Y en este tema de la cárcel ecuatoriana, yéndonos a nuestra realidad, a ver, la capacidad de la cárcel ecuatoriana es de 25,000 presos, máximo 26,000. Yo sé que has estado en un cónclave donde hay posiciones encontradas. Y yo escucho a políticos y no políticos, abogados que dicen, el que a hierro mata, a hierro muere, bien hecho. No, no. Y cuando uno dice, señores, los que están presos, o PPL, como quiera llamarle, son grupos vulnerables. No, ¿cómo vamos a hablar de grupos vulnerables? Son los peores, la escoria, los violadores. Mira, los asesinos. Las estadísticas revelan, las que yo revisé hasta el año anterior, el 28% está en la cárcel por tráfico de drogas. De ese 28%, de 10 presos, 5 están por venta de marihuana. La mayoría son muy jóvenes. O sea, si se legaliza la marihuana, pues tendrán una buena cantidad de presos.
El segundo rubro presos en la cárcel es por delitos contra la propiedad, 26%. El tercer grupo, 14% por delitos sexuales. Y el cuarto grupo por delitos contra la persona apenas el 2,77%, no llega ni al 3%. Entonces no tenemos en la cárcel ecuatoriana una cárcel ni de grandes violadores ni de grandes asesinos en serie, no es verdad. Entonces, ¿qué pasa? La cárcel ecuatoriana está sobrepoblada porque su capacidad operativa es de máximo 25, 26 mil presos, hay 40 mil. ¿Qué ocurre? Hay una sobrepoblación carcelaria que es más o menos del 40%. Como yo digo, sin beneficio de inventario, sin hacer nada. No hay ninguna posibilidad de rehabilitación. Esos redes están en la Constitución, están en el Código Orgánico Integral Penal y son una gran mentira. Como decía el doctor Zavala, lo va a resocializar ¿a dónde? Si nunca estuvo socializado. Lo va a rehabilitar si nunca estuvo habilitado. Lo va a reinsertar ¿a dónde? Si nunca estuvo insertado socialmente. Eso es una gran mentira. Como dice Zaffaroni, se lo priva a alguien de la libertad y se lo trata de educar, entre comillas, para enseñarle a vivir en libertad, privándolo de la libertad. Por eso, mira, decía el mismo Máximo Pavarini, la cárcel es un gran atlas humano, con una fauna humana gigante en cautiverio. Y se quiere gran milagro, mirando al preso a ver si el preso se compone, se produce la gran transformación, porque el sistema no da para más. Entonces, primero, a ver, ¿que hay delincuencia organizada? Sí, porque hay por lo menos 4 tipos de delitos muy interesantes. Tráfico de drogas interno y externo. Recuerda que el último año en Ecuador ya rompimos el récord, 130 toneladas de cocaína en Ecuador. Eso es apenas el 10% y máximo el 20% de la droga que se fue. Es decir, si se encuentran 100 toneladas de cocaína, había 1.000 toneladas de cocaína. Se fueron 900, que en Europa valen 50 millones de dólares. El puerto de Guayaquil, por donde sale más droga, y Ecuador penosamente es el primer exportador de cocaína a América Latina, Colombia el principal productor. Por el puerto de Guayaquil salen 1.200.000 containers por año. La policía dice que solamente se puede controlar el 2%. Se va la mayor cantidad de drogas, sí. Yo en esto, para no olvidarme la idea, tú me dices, ¿tú tienes una respuesta? Te digo que sí. Y esto no por ser, cuando yo tengo que comentar el sistema norteamericano, lo comento, lo he dicho contigo, y lo cuestiono y lo critico, el procedimiento abreviado y todo lo demás, y los obliga a que solamente el 95 y hasta el 97% en Estados Unidos los presos no están sin condena, están con condena negociada. El 3 y máximo el 5% llega a juicio, lo cual es discutible porque es eficientismo versus garantismo penal. Pues bien, ¿qué haría? Yo pondría en vigencia el convenio que estuvo con la DEA de Estados Unidos, que para eso sí sirve. En esto te diría, puede haber excepciones, pero en general es una policía de la DEA incorruptible. Que aquí, como yo digo, le mordía la nuca a la policía ecuatoriana en el control en el puerto marítimo y en el aeropuerto. Yo traería otra vez a la DEA. Porque a los norteamericanos no les interesa la legalización de la cocaína por el volumen de lavado de dinero. La cocaína produce al año más de 500.000 millones de dólares y el 80% se queda lavado en la banca del primer mundo. No es negocio legalizarla. El negocio es controlar que haya menos producción con un costo mayor, porque la sobreproducción cocainera que te produce una baja de precio con un grave problema de salud para Estados Unidos, que es el consumo. Entonces, menos droga, sí. ¿Qué haría? Pediría que venga la DEA de Estados Unidos, instalaría, no sé, 40 escáner en el puerto de Guayaquil. Toda la carga tiene que salir escaneada, toda la carga. Si no, no sale. Y pondría 10 escáner más en el puerto de Manta, donde también sale la droga. Ten la seguridad que los narcos irán a buscar otro lugar, disculpa la expresión, para ir a joder en la vida, a otro país, no a Ecuador. No hay control y hay un nivel de corrupción altísimo. Yo decía en la mañana, la mayéutica socrática, ¿cómo ingresa? ¿Cómo hay tanta droga dentro de la cárcel? ¿Cómo hay tantas armas? ¿A quién le echamos la culpa? Los guías, no sé. Los guías dicen la policía tiene el control, la policía dice tenemos el control externo. A ver, y Ernesto Pazmiño Granizo, que es un gran trabajo, no solo como defensor público, como director del sistema penitenciario, él tiene interesantes propuestas y dice, hoy los delitos cuyas penas no pasan de 5 años que tengan
el cumplimiento efectivo del 50% de la pena. El presidente de la República, ojalá que se conduela, debe indultarlos. Son algunos miles de presos que saldrían. Las personas que están con enfermedades terminales, que es una buena cantidad de presos, también tienen que irse a la casa a morir. Los adultos mayores, porque hay el arresto domiciliario para la prisión preventiva, pero no para el cumplimiento de la pena, lo cual es inhumano, porque la persona está más deteriorada y tiene que cumplir la pena en la cárcel. Los cientos, si no son miles, de presos que están, que son extranjeros, que pueden ser condenados para ser repatriados a sus países de origen. Entonces, tú tienes ahí miles de personas que pueden ir en un proceso de desprisionización. El tema de la posibilidad de aplicar el procedimiento abreviado, ¿sí? El tema de la suspensión condicional de la condena, ¿sí? Podría ampliársela también a delitos de hasta 10 años. Es decir, hay que buscar salida. Antes había, en el Código de Procedimiento Penal del año 2000, había la suspensión condicional del proceso. Edmundo Durán, compadre y amigo, me decía, ¿es necesario? Sí, pero me decía, tenemos la suspensión condicional de la pena. Sí, Edmundo, pero no hay para qué llegar a imponer la pena para decirle no la cumpla. Cuando por los antecedentes y todo, revela que no hay peligrosidad y podría dejar en suspenso con, yo digo, una tarjeta amarilla, la continuación del proceso. Es decir, hay posibilidades de desprisionizar, sí las hay. Hay que hacerlo de manera urgente porque la cárcel no da más. Es una bomba de tiempo. ¿Qué saca? Mira, la cárcel de Guayaquil fue diseñada, la nueva cárcel de máxima seguridad, para 5.000 presos. Entre la cárcel de Guayaquil y la cárcel antigua hay 17.000 presos en Guayaquil. Están trayendo a los presos de Cuenca de la cárcel de Turi. Aquí a Guayaquil, si Guayaquil está sobrepoblada. Entonces, hay dentro de la cárcel una estructura, sí, de delincuencia organizada, por supuesto. Se dice que de allí se pueden contratar sicarios para mandar a matar. Hay el secuestro de vehículos, secuestro de personas. El tema está cómo se desarma a la población carcelaria que tiene, mira, estos operativos que son avisados, ¿qué dicen personas vinculadas a la delincuencia organizada que están dentro de la cárcel? Nosotros recibimos contrainteligencia, compramos información, saben cuando hay un operativo, esconden la droga, esconden las armas, esconden los celulares de buena calidad. Entonces, luego de broma esconden las mujeres y todo lo demás. Entonces, ¿qué ocurre? Hay avisos para hacer los operativos. Tú dices, ¿qué propondría? ¿Para qué sirve un acto procesal urgente? Para temas como ese. Si el fiscal, tiene que haber fiscales blindados, ¿no? Porque si un fiscal tiene compromiso con acto de delincuencia organizada y no da la información, lo van a matar. Lo mismo va a pasar con un juez. Si está recibiendo dinero de la delincuencia organizada y no le da información oportuna, también va a marchar él, la familia, un hijo, un nieto, etc. Entonces, tienes que buscar mecanismos que blinden a fiscales y jueces para actuar con operativos sorpresa, sin previo aviso. Es la única manera como tú puedes desarmar. La gran inquietud y que queda, por razones ya del tiempo, será necesario, mediante un estado de excepción, declaratoria de emergencia del sistema carcelario, pensar en la conveniencia de militarizar el control de las cárceles. No lo sé. Porque yo sé que de derechos humanos se desbarata el tema, los militares no están preparados para esto. El tema está en quién lo hace. Yo sé, grupos de élite de la policía como el GOI y el GIR son muy eficientes en el rescate de personas. Ellos, mira, ellos tienen una gran labor de inteligencia cuando hay secuestro de personas. Que yo recuerdo, no se ha muerto un secuestrado. Han sido muy eficientes, han impedido que se pague el rescate. Será tal vez en ese grupo de élite en el que habría que pensar seriamente para hacer estos operativos sorpresa y constante. Yo he leído incluso que a estos llamados delincuentes de mayor gravedad, porque ¿para qué están haciendo toda esta confrontación en búsqueda de consolidar poder? Porque hay mucho dinero que se mueve por el tema de la droga, por el tema del secuestro de personas, por el tema del sicariato. Entonces, el tráfico de armas también. Entonces, ¿qué se busca? Poder. Y para poder ejercer poder hay que tener armas. Y están muy bien apertrechados. Queda flotando la inquietud. ¿Será conveniente militarizar por ahora el sistema carcelario con la finalidad de poder desarmarlo realmente? No lo sé si esa sea la mejor respuesta. Pero algo hay que hacer porque la cárcel ya no da para más. Son 79, pueden ser 100 muertos con los que de pronto aparecen por ahí.
No sé si todos han muerto en confrontaciones entre internos o también la policía sumariamente ejecutó algunos. No lo sé, no me consta y no quiero elucubrar sobre ese tema. Pero esas son algunas realidades, querido Vinicio, sobre la penosa situación del sistema carcelario, reconociendo que el interno tiene derechos y tiene garantías, por supuesto que sí. Y la cárcel debe ser el último recurso del Estado y no el primero. De esa manera, sí podría funcionar un sistema carcelario que se ajuste a la posibilidad real de poder darle algún tipo de servicio. ¿Cuántas extensiones de hectáreas hay en la cárcel de Guayaquil sin usar donde podrían funcionar talleres y demás? ¿Alguna vez hubo un taller de carpintería, un taller donde se hacían escobas, un taller donde se hacían baldosas? Y funcionaba. Y luego estaban empezando a pequeños sembríos. Eso ya pasaron más de 30 años, hace. Tú me dices, ¿por qué desaparecieron? Porque algún día el director de la cárcel le dijo a los dueños de los talleres, ustedes están ganando mucho dinero, que hay que repartir. El dueño de la cárcel le dijo, yo he puesto mi dinero, mi maquinaria, señor, quédese con sus instalaciones, yo me voy a otro lado a trabajar. El sistema tiene que cambiar y tiene que cambiar para bien, querido Vinicio. Con esto creo que vamos concluyendo esta exposición que ha sido también maratónica, sin duda. Hemos tenido un extenso conversatorio con el maestro Alfonso Zambrano Pasquel, pero sin duda la profundidad de sus conocimientos y el análisis que realiza respecto de cada tema lo amerita. Él ha realizado interesantes puntualizaciones académicas en torno a algunos aspectos puntuales de los elementos de la teoría del delito, pero también ha realizado un aporte fundamental desde la órbita académica en torno a los aspectos relacionados en relación a los últimos acontecimientos graves que se han vivido alrededor del sistema penitenciario. Ha dado algunas pautas importantes que sin duda deben ser consideradas al momento de tomar las decisiones, no solamente en las instituciones que están a cargo del sistema carcelario, sino más bien a responder frente a la necesidad de una política penal que tanta falta nos hace en el Ecuador, estructurarla de manera adecuada. Y sin duda, personajes de la talla del profesor Alfonso Zambrano Pasquel deberían ser considerados para estar al frente de estas instituciones y direccionar de manera adecuada las decisiones que tanta falta hacen tomar alrededor de estos temas. Mucho se habla de la crisis, pero poco de lo que debemos hacer frente a esa crisis. Y el profesor Zambrano ha dado sus posturas desde el punto de vista no solamente académico, sino respecto al conocimiento que tiene a lo largo de su experiencia en el trajinar de nuestra profesión. Quiero agradecerte, querido Alfonso, siempre es un honor, un gusto tenerte en Conversatorio Jurídico. Ahora nos has brindado tu participación durante más de una hora, cerca de 2 horas hemos tenido esta brillante participación. Hay que puntualizar que el maestro Alfonso Zambrano, previo a este conversatorio, estuvo en otro conversatorio a través de la vía telemática, ha tenido una larga jornada, pero sin duda eso es parte de nuestra vocación docente. Te envío un abrazo fortísimo, les agradezco a ustedes, queridos amigos, por estar pendientes de este fundamental e interesante conversatorio. Compartan esta información que quedará registrada en nuestro canal porque es un material de lujo. Un abrazo a todos, los espero para el próximo conversatorio jurídico. Gracias nuevamente, querido Alfonso. Un abrazo, querido Vinicio. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron hoy y a quienes van a tener la oportunidad de ver, compartir y discutir el contenido de esta larga exposición contigo, que sin duda es un puntal también de conocimiento. Mi reiterado agradecimiento, querido Vinicio. Espero también que descanses tranquilo. Te pido permiso para poder salir de la reunión. Gracias. Gracias, queridos amigos. Hasta pronto.